Soy capaz de nadar 6,5 kilómetros en una hora. Soy capaz de tener una vida tranquila y confortable. En Colombia hay 7,2 millones de colombianos con alguna condición de discapacidad que los mantiene al margen. ¿Cómo hablamos de igualdad si no reconocemos a quienes hacen grandes aportes a nuestra sociedad? En esta Procuraduría Ciudadana hay lugar para todos. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Son muchos los personajes con condición de discapacidad que han logrado hacerse un lugar en la historia de nuestro país. Por ejemplo, Néstor Cardona, colombiano y primer latinoamericano en escalar el Monte Everest, con una pierna y una prótesis, de la cual se deshizo para continuar escalando. También está Adriana Eslava, periodista y presentadora. Perdió su ojo derecho en un atentado a principios de los 90 y actualmente trabaja como presentadora de eventos. Está también Moisés Fuentes, que se ha logrado catapultar como el mejor nadador paraolímpico del país después de ganar la medalla de bronce en los 100 metros pechos. Y Daniel Urbina, que se prepara para triunfar en los Paraolímpicos 2020. Cuando yo caí en la mina, fue más el dolor mental que de pronto más el físico de la pierna. Entonces quedé así como a la expectativa y ahora que me enfrento afuera, ¿qué hago? Llega el compañero mío, él me dice, no perdió una pierna, lo que perdió fue la vergüenza. De ahora en adelante, pues usted salta, escala, corre, monta bicicleta, patina. ¿Para qué este esfuerzo deportivo que vamos a realizar? No es pensar qué es lo que le pasó, sino verse como uno normal. Afortunado o desafortunadamente, cada suceso de la vida lo impulsa a uno para hacer diferentes cosas que su trabajo, su cotidianidad de pronto le impedía. Pues nunca me imaginé estar realizando competencias deportivas y más de alto rendimiento. Y uno tiene siempre que adaptarse ante las circunstancias y pues mentalizarse de que uno puede realizar eso. De pronto uno ya tiene otro estilo de vida, practica deporte, sale de otra persona, quiero realizar eso, quiero hacerlo, quiero intentarlo. El Banco Mundial estima que el 15% de la población tiene condición de discapacidad y esta prevalece en los países en desarrollo. Según un informe del Pacto de Productividad, 52,3% de la población con condiciones de discapacidad está en edad productiva, pero solamente el 15,5% tiene empleo y el 2,5% recibe un salario mínimo. Estas cifras nos demuestran que las personas con condición de discapacidad tienen que enfrentar barreras que dificultan su proceso de inclusión social y económico. Por ejemplo, la falta de acceso a la educación o la falta de espacios físicos adecuados y en especial la estigmatización de la sociedad. Una persona en promedio puede escuchar frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. ¿Cómo están los oídos de los colombianos? Hoy nos daremos a la tarea de comprobar qué tanto escuchamos lo que nos conviene y lo que nos interesa. Me dices si escuchas. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Se escuchó. Sí.
¿Sí? ¿Tolerable? Sí. ¿Muy alto o perfecto? Eso. ¿Fastidioso, soportable? Dime. Hasta acá lo escucho. Sí. Escucho mucho. ¿No está tolerable? No, demasiado. ¿Te dejó como sordo? Sí, me dejó el último. Bueno, ¿usted cómo cree que se sienten las personas con discapacidad auditiva? Bueno, debe ser un mundo complejo. Uy, debe ser muy duro sentir esa sensación. Pues de pronto están desubicados. O sea, se pueden sentir perdidos. Colombia, ¿cómo está en el tema de las discapacidades? ¿Si las tenemos en cuenta, si somos conscientes? Yo creo que no, la verdad. No, yo creo que no tenemos en cuenta este tipo de cosas. Y pues el mundo está como creado para la gente sin discapacidades y no las hemos tenido en cuenta en ningún momento. Una parte intolerancia. Lo ignoramos bastante. Todos como que somos muy individualistas, no tenemos un pensamiento colectivo. Si vemos una persona con algún tipo de discapacidad, creo que no le ayudamos. Es como que nos hacemos los de la vista gorda. O de los oídos sordos. Bueno, cuando una persona con alguna discapacidad te pide ayuda, ¿tú la ayudas o te haces de los oídos sordos? Pues si tengo tiempo y tengo la posibilidad de ayudarlo, lo hago. Sí lo hago, pues cuando puedo. Uy. Sí, ¿Terrible? Sí. ¿Y si no tuviera el tiempo? Es complicado porque pues vivimos en un mundo en el cual tenemos las cosas medidas, ¿no? Buenos colombianos. Hay que ayudar a las demás personas. Sí, primero la humildad, sea como sea. Yo le ayudo, sí. La verdad, sí. Por supuesto ayudo porque pues me puede pasar a mí también, entonces hay que ayudar a las personas con discapacidad. Nuestro compromiso es trabajar por una sociedad libre de prejuicios, por un país donde se escuchen las necesidades de todos. ¿Cómo les fue? Bien. Desde diferentes profesiones y actividades, las personas con condición de discapacidad nos demuestran diariamente que las barreras están en nuestra mente. Procurador, ¿cómo está el país en cuanto a la inclusión? Está muy atrasado, Daniela. Estamos en los rines, para decirlo con toda claridad. Nosotros hemos venido evolucionando muy lentamente en este campo. Primero porque una concepción tradicional que no tenía en cuenta los derechos de la gente. Y era como la típica concepción del acto de caridad, del tranquilizante de conciencia, de que no, claro, hay que trabajar por esas personas que la vida les ha dado tan duro, cuando esos no son los enfoques modernos. Los enfoques modernos son de inclusión absoluta, de reconocimiento de derechos, de imposibilidad de negar las capacidades jurídicas y por supuesto todo lo que eso implica, y por eso el enfoque ha cambiado 180 grados. Digamos que el enfoque tradicional era ese de que había que darle salud y mirar a ver si se les podía dar educación y trabajo, y que era una carga para la sociedad. ¿Por qué cree usted que como sociedad nos ha costado tanto entender que todos somos capaces? Yo creo que parte de esas barreras y de esas limitaciones mentales que hemos tenido en esta sociedad, esta ha sido una sociedad muy cerrada, una sociedad donde la gente se habla con los iguales, no les interesan los que son diferentes. Y la riqueza de la construcción de una sociedad consiste en incluir a los que no son iguales a uno. El asunto de la discapacidad nunca se podrá comprender mientras sigamos hablando de ellos, aquellos o los demás. Todos y todas tenemos capacidades diversas. Cuando lo comprendamos, estaremos caminando hacia la igualdad y hacia la equidad. Yo siempre le digo a los estudiantes y a los jóvenes, ustedes no hagan méritos diciendo que tienen diálogo con los que son iguales a ustedes, sus compañeros de colegio, su clase social. Uno realmente contribuye a construir sociedad es cuando incluye a los que son diferentes a uno y tiene la capacidad de establecer un diálogo constructivo y llegar a unos puntos de convergencia en donde puede haber desacuerdos. Y eso pasa con las personas en condición de discapacidad, porque hay que reconocer esos derechos y eso le cuesta mucho a la gente. La gente tiene unos esquemas muy rígidos de comportamiento frente a quien es distinto, a quien piensa distinto o que actúa distinto porque tiene una condición física distinta, por ejemplo.
¿Y cómo podemos hacer para cambiar paulatinamente o progresivamente esa mentalidad o esa concepción errónea sobre la discapacidad? Sí, como siempre con las cosas pequeñas, ¿no? Yo creo que aquí sí es la revolución de las cosas pequeñas, es en el lugar de trabajo, es en el lugar de estudio, es frente a la posibilidad de que el sistema de salud, por ejemplo, le abra las puertas en términos de acceso a estas personas que tienen derechos tan importantes, y todo eso cuesta. Todo eso toma tiempo y todo eso implica un cambio cultural, que es un cambio cultural muy importante. A veces para mí es difícil desplazarme con prótesis, es más complicado desplazarse con una silla de ruedas. Sí hay lugares con adaptaciones especiales, atenciones especiales para personas con discapacidad, pero yo creo que todavía le falta mucho. No es diseñar o hacer por hacer, sino que sean cosas funcionales. Respetar esos espacios, esas rampas, el diseño correcto de los escenarios o lugares adaptados. Una rampa, tienen la gestión de pronto hacerla, pero funcionalmente para uno, si está en silla de ruedas, no es una rampa, sino es una pared, no tiene la inclinación adecuada, no es accesible. Entonces es algo que de pronto cumple un objetivo, pero no una funcionalidad. La sociedad que está acostumbrada a ver a una persona con todas sus actitudes y sus cualidades normales, acondicionadas a un trabajo. Pero coloco un ejemplo, o sea, es muy funcional contratar unas personas visuales, o sea, ciegos, para trabajos donde no necesitan la vista. Para todo hay una adaptación y diferentes cualidades. Por contratar personas con discapacidad existen ciertas excepciones de parafiscales, económicos, tributarios. Tiene ciertos beneficios para contratar o licitar con el Estado. Ver todas esas discapacidades, todas esas diferencias, es aceptar a las personas como son, respetar los espacios de las demás personas. ¿En qué estrategias está trabajando la Procuraduría en cuanto al tema de la discapacidad? Lo primero, estamos de alguna manera muy obsesionados con la necesidad de que haya política pública. Que haya política pública significa que estén orientadas todas las acciones del Estado hacia un mismo objetivo. Aquí por una parte iba el Ministerio del Interior, por otra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el de Trabajo, y cada uno creía que por ser un tema, dicen hoy en día los expertos, transversal, es decir, que atraviesa todo, se está haciendo mucho. Y realmente había diálogos que no llevaban a ninguna parte. Entonces lo que decía el Ministerio del Interior, que tiene una división para manejar este tema, no era compatible con lo que decía el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. La clave es poner eso en un solo documento, empezando por ahí, que lleve a que todos los actores sean conscientes de los espacios y las responsabilidades que tienen y le apunten a la misma dirección. Una dirección que tiene que ser complementaria entre unos y otros. Hay una estrategia que nos llama mucho la atención y es Siempre Capaz. ¿Por qué no nos cuenta un poco más sobre esto? Sí, yo creo que el tema es ese. El tema es primero romper esa cuestión de la incapacidad o la discapacidad como una limitación. Aquí hay uno de esos héroes que es una persona que tiene síndrome de Down en España, que decía recientemente: a los niños con síndrome de Down no hay que tratarlos como enfermos, esto no es una enfermedad, esto es una condición diferente, y como condición diferente hay que comenzar a tratarla. El tema es ese, el tema es que hay diversas capacidades dentro de la sociedad. Esto en términos económicos, por ejemplo, termina revirtiendo a la sociedad. Hay quien dice con muy buenos argumentos empíricos que estamos sacrificando entre el 5% y el 7% del Producto Interno Bruto por no incluir a la economía a las personas en condición de discapacidad. Somos 7 millones de colombianos en total. Y yo digo en primera persona el problema, porque seguramente nosotros algún tipo de discapacidad tenemos que ni siquiera somos conscientes de ella. 7 millones de colombianos que están por fuera de la economía porque no hemos sido capaces de incluirlos dentro de las oportunidades que tiene que ofrecer el sistema. ¿Y cómo podemos hacer para cambiar ese panorama, para que esas personas que tienen condición de discapacidad puedan ser incluidos y se les brinden las oportunidades laborales y también educativas que necesitan? Claro, lo primero es el tema de actitud, ¿no? Porque muchos dicen, claro, el ser fundamentalistas en este
tema lleva necesariamente al efecto contrario. Entonces, por ejemplo, muchos empresarios dicen, no me pongan a mí limitaciones de esa naturaleza porque eso me va a reducir las posibilidades de contribuir a que se solucione este problema, siempre con la visión de problema y armar la visión de que es una oportunidad para los empresarios, para los educadores. Los niños, por ejemplo, que están en situación o en condición de discapacidad dentro de los colegios, se convierten muchas veces en las oportunidades que tienen los demás niños para darse cuenta que hay que ser fuertes y que, y que si uno tiene algún inconveniente en la vida tiene que superarlo. Lo dicen los niños que son compañeros de otros niños que están en condición de discapacidad en la mayoría de los colegios donde hay sistemas educativos que han recibido a niños en condición de discapacidad. Vimos la participación de Daniel Urbina en la Triatlón de San Andrés y eso nos lleva a preguntarnos cómo podemos generar espacios de igualdad fuera del deporte o además del deporte. Aquí se trata de una especie de entrenamiento dentro de la familia. Los niños que están en el colegio, sus papás pueden ser orientados en el sentido de que se van a encontrar personas distintas en el colegio. Obviamente lo que pasa en Colombia es al revés, que ya lo decía yo, es siempre buscando al que es igual a uno. Entonces uno es amigo de los que son igualitos a uno, de los que en el espejo representan, no, es que ese es igual a uno y por eso yo tengo que ser amigo de él, o tengo que trabajar con él, o tengo que abrirle una oportunidad a él. Eso arranca de ahí. Y lo segundo es el colegio y por supuesto el lugar de trabajo. Ahí es donde están los espacios claves donde se produce el cambio cultural que tenemos que generar. A los 11 años tuve una rosácea ocular y pues no se trató a tiempo, entonces ya digamos que el proceso de mi ceguera duró más o menos en un año en total. ¿En qué momento usted llega a ser parte del proyecto Perros Guías? Después de salir de una depresión muy profunda que tuve en mi adolescencia, a los 19 años conocí la Fundación Colombiana para el Perro Guía, Vicinio del Ciprés, que queda en la ciudad de Bogotá, y me postulé para ser usuaria de perra guía. Y pues gracias a Dios fui escogida para eso. A los 19 años tuve mi primera perrita guía que ya no está con vida, se llamaba Celia, y duró hasta el 2013 conmigo. En Colombia solo se entrenan hembras, ya que las hembras se operan y pierden totalmente el cero, mientras que los machos no. Siempre son labrador o golden retriever. En momentos son pastor alemán, pero esa raza ya casi no está saliendo. Entonces primero las enseñan a obediencia básica y ya después empiezan el proceso como perro guía. Entonces les enseñan a esquivar los huecos, obstáculos como postes, y ya después empieza el proceso un mes con la persona ciega, donde les enseñan cómo corregir al animal y a aprender básicamente los gestos corporales del perrito, que quiere decir cuando para, cuando gira a la izquierda, cuando gira a la derecha. ¿Por qué no se pueden consentir los animales? De los perros guía depende la vida de la persona ciega, es decir, cuando Asahi va caminando, si alguien la toca, por ejemplo, o la llama, o la acaricia, digamos, de una manera sorpresiva, la perra puede frenar o puede hacer un movimiento brusco y a mí me puede hacer pegar o me puede hacer caer. Entonces, de mi perrita depende mi vida. ¿Y cómo es esa relación entre, en este caso, entre Asahi y tú? Pues yo pienso que es una relación no solamente de absoluto amor, sino de complicidad. Porque Asahi, para donde yo quiera ir, ella me lleva. Entonces yo pienso que es eso, es de amor y complicidad. Gracias a mi perra, pues yo puedo desenvolverme en mi ciudad, puedo llevar una vida absolutamente normal, no dependo de la gente en el 100%, sino que es muy de vez en cuando que tengo que depender de las personas. ¿Qué acciones concretas podemos hacer por las personas con discapacidad? Yo pienso que una de las primordiales es tener cultura ciudadana. Yo pienso que a todo el mundo le gusta que lo respeten. Y en Colombia, pues tenemos muchas diferencias, todos los seres humanos tengan o no tengan discapacidad. Entonces yo pienso que lo primero es tener cultura ciudadana. Es, por ejemplo, no subirme a un articulado y sentarme en el espacio donde va el perro guía, por ejemplo, o no poner mi coche en el Transmilenio donde va el espacio de sillas de ruedas. Eso es tener cultura ciudadana, es pensar en el otro, es darme cuenta que yo no soy la única que está en este mundo, que hay otras personas que tienen una deficiencia funcional, pero que son iguales a mí.
Conozcamos los alcances de la Procuraduría esta semana. La Procuraduría conceptuó que la no comparencia de Hernán Darío Velázquez Aldarriaga, alias El Paisa, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP constituye una falta grave a la obligación de aportar verdad plena y solicitó que el caso sea trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación para que se ordene su captura y se garantice su presencia en el proceso y la protección de los derechos de las víctimas. En la anticorrupción de Cali, Valle del Cauca, el procurador Fernando Carrillo Flores anunció la apertura de investigación disciplinaria al alcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda Torres, por presunto incumplimiento a los acuerdos del paro cívico firmados el 6 de junio de 2017 en los temas de educación, y a 21 concejales de Santiago de Cali por presuntamente haber elegido como contralor municipal a Diego Mauricio López Valencia, a pesar de las inhabilidades que éste tendría para ejercer y posesionarse en el cargo. El órgano de control formuló cargos al exgerente de la ESE Hospital Universitario del Valle, Evaristo García, Jaime Ramón Rubiano Vinuesa, y al exsubdirector de planeación de la misma entidad, José Alejandro Vallejo Gordillo, por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para efectuar la interventoría de las obras de construcción e instalación de los sistemas de vapor de la institución hospitalaria. A juicio disciplinario, gerente de Movilidad Futura SAS de Popayán, John Felipe Ramírez Bolaños, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de requisitos para acceder al cargo. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 11 años a la actual alcaldesa de Ocaña, Norte de Santander, Miriam del Socorro Prado Carrascal, por irregularidades contractuales. Soy capaz de realizar una triatlón. Soy capaz de nadar 6,5 kilómetros en una hora. Yo soy capaz de montar 145 kilómetros en bicicleta. Soy capaz de realizar media maratón en 35 minutos. Soy capaz de ser un buen padre. Soy capaz de ser un buen profesional. Soy capaz de tener una vida tranquila y confortable. ¿Tú de qué eres capaz? Las personas con condiciones de discapacidad tienen múltiples potencialidades y los mismos derechos y deberes. Nos corresponde a todos trabajar por derrumbar esas barreras imaginarias que nos separan de los demás, pues solo avanzaremos como país cuando entendamos que tenemos las mismas oportunidades. En esta Procuraduría Ciudadana nos la jugamos por la igualdad. Creemos que la revolución es la inclusión y que vivir siempre capaces es un reto posible. ¿Y usted se le mide?